Generación tras generación, la información genética es transmitida desde los padres hacia los hijos. Pero ¿cómo aparecen o no los rasgos de los padres? Hoy hablaremos de los principios de genética. Bienvenidos. Las preguntas alrededor de genética fueron planteadas desde inicios, pero fue Gregor Mendel quien comenzó a responder rigurosamente a estas cuestiones y encontró un patrón en la forma en que los rasgos aparecen. Mendel eligió guisantes para sus experimentos, por las ventajas que esta especie tiene. Seleccionó cepas que representan a 7 características claramente contrastables. En sus experimentos cruzó plantas de variedades puras con fenotipos contrastantes que constituyen la generación P. La descendencia de la generación P es conocida como F1. Finalmente, la segunda generación o F2 fue el resultado de la autopolinización de individuos F1. Lo que observó en sus primeros resultados fue que la F1 expresó solamente una de las formas alternativas de un gen conocida también como alelo. Este alelo que se expresa fue denominado dominante. Los individuos de la F2, por su parte, mostraron en proporción constante 3:1 el alelo dominante y el que había desaparecido en la F1, al cual lo llamó recesivo. Para explicar sus resultados propuso el principio de segregación, el cual establece que durante la formación de gametos, el par de alelos portados por un progenitor se separan o segregan. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a cruzar a 2 individuos, en este caso utilizaremos elefantes. Cada uno de ellos es heterocigoto para el gen color. El alelo dominante es el color rojo y el alelo recesivo es el color verde. Lo primero que debemos hacer es colocar en cada uno de los extremos del tablero de Punnett los gametos que produciría cada uno de estos individuos. Uno de ellos va a producir gametos masculinos y el otro gametos femeninos. Una vez que tenemos los gametos colocados, colocamos el genotipo resultante de cada uno de los cruces. Así, observamos que tenemos 2 individuos heterocigotos y 2 homocigotos para cada uno de los alelos. El siguiente paso es analizar los fenotipos, es decir, cuál es el carácter que expresarían estos genotipos resultantes. Recuerden que el alelo dominante se expresa en homocigosis dominante y en heterocigosis, y el alelo recesivo únicamente se expresa en homocigosis recesiva. En un segundo proceso experimental, cruzó plantas que diferían en 2 características o genes. Observó nuevamente cómo toda la F1 expresa una de las 2 variables de cada gen y reaparece la que no se expresa durante la F2, en proporciones siempre constantes. Estos resultados sirvieron para proponer el principio de segregación independiente, que dice que tras la formación de los gametos, cada par de alelos se distribuye independientemente de otros. En este segundo ejemplo haremos un cruce en el cual analizamos cómo segregan 2 diferentes genes. Los caracteres que vamos a analizar son el carácter color y el carácter punteado. Los individuos que cruzaremos son 2 individuos heterocigotos para ambos genes, el individuo masculino y el individuo femenino respectivamente. Lo primero que debemos hacer es colocar los gametos que cada uno de ellos segregaría. Todas las posibles combinaciones de gametos son los gametos que segrega cada individuo. Recuerden que estos gametos provienen de una división meiótica. Nuevamente, lo que haremos es combinar los genes y alelos de cada uno de los gametos. Las combinaciones resultantes son el genotipo de la descendencia de este cruce.
Una vez terminado de hacer el cruce, lo que analizamos es el fenotipo. Al igual que en el caso anterior, los alelos dominantes se expresan ya sea en condición homocigota dominante o en condición heterocigoto. Entonces debemos encontrar todas las combinaciones en los que el carácter 1 o el carácter 2 resulta expresarse. En este caso, vemos que no se expresa el carácter punteado, puesto que hay homocigosis recesiva para este carácter. Continuamos así con todos los cruces. La frecuencia de los fenotipos resultantes es una frecuencia característica para este tipo de cruces de dos individuos heterocigotos. Tenemos 9 individuos en los cuales se expresa ambos caracteres dominantes, es decir, 9 individuos rojos punteados, 3 individuos en los cuales se expresa solo uno de los caracteres, el carácter rojo, 3 individuos en los cuales se expresa el otro carácter, el carácter punteado, y un único individuo en el cual se expresa los alelos recesivos de ambos caracteres.